Nuestro invitado, le concedemos la primera pregunta. Muy bien. Voy a retomar algo de lo que dijo Villarruel, en el sentido de que el 23 de septiembre se va a decidir el futuro del país. Usted sabrá, general, que hay consenso unánime en los periodistas políticos, nacionales y extranjeros, entre los comentaristas, observadores políticos, en el sentido de que el 23 de septiembre no será más que una ratificación de su tercera presidencia. Es decir, nadie duda en los medios informados que usted ganará las elecciones. De modo que, ya que es así, quizás podríamos enfocar directamente el tema de cómo va a ser la Argentina cuando usted asuma la presidencia. A partir de ahí, ¿cómo ve usted, general, su próximo gobierno? ¿Cómo ve la situación de la Argentina ante este gobierno? ¿Cómo ve usted el proceso económico, la participación de la oposición? ¿Qué ubicación ve a los diferentes sectores del país? Realmente es un tema que sería demasiado largo poderlo explicar totalmente. Yo, en fin, trataré de dar sintéticamente algunas grandes líneas que puedan más o menos personificar en mí una cuestión que todavía está por decidirse por mucha gente que ha estado trabajando y preparando toda esta acción. Sin embargo, como yo he vivido todo el proceso de estos dos gobiernos anteriores, tengo más o menos una información suficiente como para dar más o menos una gran línea en lo político, en lo social, en lo económico, cultural, etc. Es decir, como decimos nosotros, ya no he desatado totalmente el paquete, pero algo hemos desatado y visto cuál es el contenido. Y hemos podido comenzar a trabajar, especialmente en aquello que es más urgente, que era el sector económico, a trabajar armoniosamente en una planificación de conjunto. La economía vista desde el gobierno es un plan de conjunto. No pueden ser actividades ni desligadas unas de otras, ni armadas circunstancial e irracionalmente. Ese plan ha sido puesto a cargo de la Confederación General Económica, como es lógico, y por primera vez hemos dado a los empresarios la posibilidad de que ellos también jueguen un poco en el destino de la nación, siendo responsables de una acción planificada. Es así que ya se han pasado al Congreso los resultados de las primeras leyes, porque indudablemente nosotros estamos en la necesidad de cambiar un sistema. Eso que llaman mucho revolución, yo le llamo cambio de sistema. Ahora, el cambio de sistema no puede ser realizado rompiendo un sistema y poniendo otro. Eso es demasiado drástico y suele resultar como remedio peor que la enfermedad. Pero no ocurre que si usted quiere tan suavemente pasar de un sistema a otro sin romper el anterior, los que usufructuaron el anterior no quieran hacerlo tan simpáticamente. Sí, pero naturalmente el cambio de sistema ha de venir por la modificación y reestructura de todas las estructuras que han dado lugar a eso. Nuevas estructuras, que no es decir, no creo que el sistema se pueda cambiar, lo que se pueden cambiar son las estructuras. Las estructuras que han hecho posible muchas desviaciones y muchas degeneraciones en todos los campos. Es decir, es cuestión más que nada de una organización y de un orden. Y eso viene a través de las estructuras. Y yo creo que la única manera de fijar realmente las estructuras es orquestando un sistema de leyes que den consolidación a una reforma. Yo no soy partidario de la revolución drástica y dura, soy partidario de la reforma, es decir, de llegar a una revolución a través de una reforma, porque creo que eso es más constructivo. Yo analizo y veo naciones en el mundo que han hecho una revolución
hace 56 años y que todavía rompieron todas las estructuras y que todavía no han conseguido estabilizarse a pesar de los 56 años transcurridos. Y es porque una nación no se puede construir en 56 años después de haberla destruido. Lo que yo pretendo es que no haya destrucción, sino que haya reacomodación de todos los órdenes a través de una legislación que permita consolidar un sistema con nuevas estructuras que no den lugar a las deformaciones y degeneraciones anteriores. Pienso yo que en el país, sobre todo en el aspecto económico, que es al que me estoy refiriendo, ha habido, en fin, una destrucción, y esa destrucción ha comenzado por el Estado. Es decir, en gran parte se ha destruido al hombre, que es lo más grave que le puede pasar a un país. La destrucción del hombre suele ser definitivo en la destrucción. En nosotros se ha comenzado a destruir al hombre, a destruir su moral, que es la fuerza motriz que lo va a impulsar para las realizaciones de un futuro que todos soñamos y deseamos esplendoroso, pero que no ha de serlo sin nuestra voluntad, nuestra confianza, nuestra apuesta definitivamente en la realización de ese destino que ambicionamos. Por eso digo yo, todo este proceso es un proceso de planificación lo más perfecto posible. Se ha comenzado en este gobierno, que todavía no han podido hacer una planificación, porque una planificación es una cuestión de largo aliento. Nosotros hemos dado ya en este sentido en los anteriores gobiernos 2 ejemplos claros, que fueron los 2 planes quinquenales. Pero esos planes quinquenales no se empezaron a aplicar el primer mes de gobierno, como algunos pretenden. ¿Por qué? Y porque no habiendo conocido el detalle de lo que está sucediendo en el país, que es necesario conocerlo, haber hecho un estudio profundo y luego armar una planificación sobre eso es una cosa que no se puede hacer en 2 meses o en 3 meses. Nosotros tenemos ya institutos tecnológicos y de estudio y planificación que han venido funcionando hace varios años ya, y donde hemos tratado de acopiar la mayor cantidad posible de materia gris, que todavía no hemos empleado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha lanzado un plan. Ahora, el plan que lancemos desde el gobierno definitivo no será tampoco un plan a la usanza de los anteriores, porque la situación no es ni parecida a lo de los anteriores. Es decir, se puede armar un plan quinquenal cuando se tiene el tiempo, se tienen los antecedentes, se conoce perfectamente bien la situación. Y sobre todo es una situación normal la que el país vive. Para mí la situación actual es anormal para la República Argentina. ¿En qué sentido? En que todas las formas económicas han sido trastrocadas por maniobras de especulación, y eso no es la economía. Es decir, que nosotros hablamos en el país de un tipo de delincuencia generalizada, que lo vemos en los estamentos inferiores, por unos cuantos pobres chicos necesitados que salen a saltar en la calle o que se dedican a secuestrar gente, etc. Esa es la delincuencia infantil y juvenil que se está... ¿Por qué? Y porque arriba, en el alto estamento, hay otra delincuencia que es mucho más grande y que es la que da el ejemplo. Pero tenga en cuenta que usted tiene que dar en un gobierno seguridad a los 2 estamentos, porque la gente está más asustada de un secuestro que de alguien que roba $100 millones al mes. Sí, claro, pero que es mucho más peligroso los $100 millones que el secuestro. Pero con las 2 cosas hay que terminar, y hay que terminar a través de estructuras que no permitan que tales delincuencias puedan proliferar. Por eso, si me permite, general, una vez que se consoliden esas estructuras, para usar un término que está muy en boga, ¿cuál es el modelo de país que usted propone? ¿Qué veremos en esa Argentina? No se puede decir en este momento, y con 3 años de gobierno por delante, 3 años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que
que ha de ser gobernado de emergencia. El país está en un estado de emergencia y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes cuando terminó la Guerra Mundial y ahí tienen los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos. Italia, Francia, no digamos Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. A ellos no se les ocurrió organizar un gobierno, un Reichstag y tal. Se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo y todo el mundo comenzó a trabajar. Y sobre eso comenzaron a construir. Recién, casi 10 años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la habían destruido. A través de sus palabras daría la impresión que usted piensa en ese gobierno de emergencia, no digo un gobierno de coalición nacional porque no se adapta un poco a nuestras costumbres, pero un gobierno de unión nacional. Exacto. ¿Y es usted optimista respecto de sus enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. ¿Y es usted optimista respecto de sus enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos las diferencias naturales que el matiz político da en estas circunstancias, pero toda es gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad, que no pueden perderse en un momento de emergencia en que el país necesita la inteligencia, la capacidad y la tenacidad de cada uno de los argentinos. Yo pienso que eso llevará a un gobierno que dentro de lo constitucional tendrá su presidente de la República, porque esa es la Constitución. El puesto de presidente de la República no es delegable, de acuerdo a la Constitución, pero nada impide que el presidente tenga a su lado a todos los hombres que crea útiles para construir el destino del país. Podría hacer generar un poco la institucionalización de lo que podría ser un gobierno de unidad nacional. Exacto. Que podría estar reflejado, por ejemplo, en la institucionalización de lo que usted denomina Consejo de Estado, por ejemplo. Exacto, sí. Yo dije Consejo de Estado por darle un nombre, porque los consejos de Estado, usted sabe que tienen una larga historia, desde los consejos áulicos, que nosotros sabemos bien qué resultado dieron, hasta los consejos de reinos, que fueron los que se establecieron al salir de la Edad Media, que todavía funcionan en toda Europa. Y después se fueron convirtiendo a medida que los países se fueron también cambiando los sistemas. Francia tiene su magnífico Consejo de Estado. Nosotros no necesitamos en mi concepto un Consejo de Estado con eso, con esa hermenéutica, ¿no? Sino un Consejo de Estado político. Allí es hasta económico. El Consejo de Estado controla la economía en Francia. Pero esas son, diremos, excrescencias constitucionales que se han ido realizando con el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es constituir un organismo donde todos los dirigentes de los partidos políticos puedan coparticipar el Poder Ejecutivo con el gobierno, es decir, con el presidente de la nación, que es por la Constitución el encargado del poder, es decir, es el Poder Ejecutivo. Dice la Constitución, un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Claro, yo no quisiera entrar en el detalle de discutir. No es que tampoco podría decirle yo, porque eso dependerá de lo que digan los demás dirigentes. Exacto. Porque ¿sabe lo que ocurre, general? Los dirigentes políticos y los partidos políticos están representados en la legislatura, donde evidentemente van a fijar sus posiciones. Será muy difícil que haya dirigentes de los mismos partidos políticos dispuestos a un Consejo de Estado con el concepto de emergencia que no van a tener los dirigentes que piensan en una vida política inmediata. Es que no deben de estar en eso, deben de estar en su función, que es legislativa. Claro, ajá. En cambio no, este es ejecutivo. Pero si nosotros cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice, señores, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta medida.
Pero ¿y si el debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser, porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. Se podrá discutir y se terminará por decir, bueno, que se haga una ley, se mande al Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que deben de ser, diremos, apoyados por todas las fuerzas políticas. Por otra parte, exacto, pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar bien claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar, no hay que olvidarse. Conformamos por primera vez un gobierno popular, después de muchos años de gobiernos que no han sido populares, y tenemos que defenderlo. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Así es. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidador, que consolide eso, el gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo deben estar todas las fuerzas políticas decididas y en acuerdo. Ahora, claro, como veo yo el problema. Las circunstancias que enfrenta en este momento el país con respecto a la relación entre las distintas fuerzas políticas es muy distinta a la del 46 al 55. Sí, claro. Prácticamente sus adversarios de ayer, hoy, si bien mantienen su individualidad, son sus amigos. Mis amigos, exacto. Ahora bien, general, yo quiero referirme concretamente a la primera parte de su definición en torno a los planes de cambio de estructuras. Usted lo ha dicho, que usted es partidario de una reforma, no de una revolución. En su último mensaje en el Congreso, usted dijo, calificó la evolución de los tiempos en el mundo, habló del medioevo, del sistema feudal, en la época de las nacionalidades con el sistema demoliberal, y dijo, haciendo una comparación muy acertada, que esta época, la del continentalismo, en la era del jet, difícilmente llegue al año 2000. Es decir, que la velocidad permanentemente, a medida que avanzan los tiempos, se va acelerando. Ahora bien, partiendo de esa definición suya y partiendo de la advertencia que usted hizo de que no se puede llegar tarde, Sí, claro. ¿usted cree que la adecuación de Argentina en este momento a esta época que vivimos del continentalismo puede lograrse en tiempo aplicando la filosofía que usted anticipó ya de todo en su medida y armoniosamente? Sí, porque casualmente es coincidente con todo eso que hemos venido sosteniendo hace 30 años nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una evolución que es profunda y que nosotros la percibimos por lo que sale a la superficie como consecuencia de esa evolución, que no obedece a nuestra voluntad. No es el hombre el que hace evolucionar a la humanidad, desgraciadamente, sino son un sinnúmero de determinismos y fatalismos históricos que van haciendo eso. Nosotros, los hombres, apenas podemos construir un sistema periférico para colocar sobre esa evolución y poder cabalgar en ella. Eso es consecuencia de ese hecho, es el sistema nuestro, el sistema, diremos, que cambia con la evolución. Y este sistema para el medioevo va determinándose en todo con formas sociales o de justicia social. Llámele socialismo y nosotros le llamamos justicialismo. Pero es todo un sistema que ya en Europa está en general desde Rusia internacional y dogmático hasta Dinamarca, que son monarquías socialistas. Ya el sistema está en ejecución en todas esas partes. No hay lugar en el mundo. Todo Medio Oriente son repúblicas socialistas. Toda el África se está estructurando sobre repúblicas socialistas, menos algunas que todavía resisten y que están con la oposición de todos, por cuestiones raciales o por cuestiones X. Ahora, en Estados Unidos hay mucha gente que ya piensa en esa necesidad. Y eso que es el baluarte del demoliberalismo que todavía queda en el mundo. Sin embargo, hay grandes fuerzas que están luchando por esto, sobre todo la juventud. Ahora, nosotros, si esto mismo lo hemos venido diciendo hace muchos años,
porque hemos explicado también por qué es el cambio. El sistema demoliberal capitalista que funcionó durante el siglo XIX y XX es indudable que fue un sistema que a la ciencia y a la técnica avanzó más que en los 10 siglos precedentes. Pero no podemos tampoco ignorar que todo ese inmenso esfuerzo fue realizado sobre el sacrificio de los pueblos, ¿o no? Los pueblos, a través de esa misma técnica y ciencia profundamente evolucionada, se fueron esclareciendo. Hoy un paisano metido en la selva está con su transistor escuchando lo que pasa en el mundo entero. Y eso ha ido esclareciendo a los pueblos. Hoy los pueblos esclarecidos no aceptan el sacrificio. Y si usted le impone el sacrificio, se rebelan. Es necesario conformar un nuevo sistema donde sea un esfuerzo mancomunado y donde la intensidad del esfuerzo y la capacidad para realizarlo esté justamente compensado. Lo que me asombra o me produce necesidad de preguntarle al menos, es su tan ilimitada confianza en que este sistema, que parece tan lógico a través del análisis de la historia, de la realidad contemporánea, de las experiencias que vemos en todo el mundo, como usted dice, de la tecnología y del desarrollo tecnológico, que este sistema que usted promoverá desde su gobierno y que considera lógico, necesario e imprescindible para el país, su optimismo respecto a la participación de los demás partidos, de los demás políticos. Es decir, usted revela como una especie de confianza ilimitada en que el estado de emergencia, así como la voz de la historia, impondrá que los dirigentes políticos argentinos reaccionen y admitan algo que no se admitió nunca en este país. ¿Usted recuerda que en este país algún día, alguna vez, hubo un concepto tan drástico de la unión nacional para gobernar, por lo menos en este siglo? No hay duda, pero algún día tendrá que llegar. Y ese concepto no se ha producido en este país por falta de cultura política. Uno ve en Europa estos mismos fenómenos como se resuelven de otra manera totalmente diferente. Algunos dicen qué suerte tiene Francia, siempre le aparece el hombre que lo salva. No es suerte, es cultura política. Este es un país politizado, pero sin cultura política. Nosotros tenemos que trabajar, claro que para adquirir de cultura política, el primer paso es politizarse. En un país despolitizado la cultura política no es accesible. Es decir, politizarlo, y dentro de esa politización ahora tenemos que trabajar intensamente para llegar a una cultura política que nos dé esa posibilidad. Por otra parte, este sistema es un sistema de emergencia que dura muy poco tiempo y en el que ya la mayor parte de los dirigentes políticos con quienes he conversado están de acuerdo. Porque esto, claro, estas cosas no hay que hacerlas al día siguiente, hay que hacerlas el día antes. Señor, yo quisiera, tomando la anterior pregunta de Villarroel, que se refería a su conocida idea sobre el continentalismo, usted tiene una frase que ha sido reiterada, en el sentido de que el año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. Pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta, o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema, señor? Bueno, yo creo, de esto nosotros tenemos un ejemplo, y vea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa, en 1958 se hace el Tratado de Roma. Al Tratado de Roma concurren los 6 países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra y establecen una comunidad económica europea, estableciendo 2 grandes vallas de seguridad con el Euratom y con el Pacto del Carbón.
Es decir, gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad, que es la carencia de materia prima. Y entonces iban asegurándose desde el vamos la materia prima, fundamental para ellos. Esa comunidad económica se forma. De afuera, un país ya, diremos, semi-imperialista, porque Inglaterra, después de Churchill, terminó con su imperio, que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill. Ese servía de instrumento a otro imperialismo, que lo alentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio, es decir, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto le contestó la Comunidad Económica Europea con el Mercado Común Europeo. Cerró la frontera. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado, porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país comienza, en un día tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado. Pero al hacer eso, la esterlina, que iba prendida a esa caída, empezó a caer también. Le dieron $2.000 millones para apuntalar la libra, se apuntaló, pero se apuntaló por un tiempo. Cuando pidieron la segunda, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado común y dijeron: no queremos saber nada del otro, queremos ser del mercado común. Piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere, que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que actualmente la está colocando casi toda en Latinoamérica. Claro, el ejemplo es decir, solo que está pensando ya con el esquema del subimperialismo, el imperialismo y natural, al final se sacarán el sombrero y vendrán a pedir. Esta es nuestra factura, la cuenta deudada. Natural. No estamos como partiendo un poco tarde, general, sin embargo, debido a hechos anteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, no, vea, esas cuestiones que se han producido tienen ninguna importancia para mí. No tienen ninguna importancia si nosotros, desde ahora, procedemos bien. Estamos un poco en retardo. Estamos un poco en retardo porque, en fin, no hemos tenido la fortuna de que nos acompañase también un desenvolvimiento y desarrollo similar. Pero en esto nunca es tarde cuando la dicha es buena. Somos un país sumamente rico, mucho más rico de lo que muchos imaginan. Que ya en 1910 Poincaré, cuando nos visitó, dijo lo definitivo. Dice: es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por hundirlo, no han conseguido, sigue flotando, ¿sabes? Esto define un poco el pensamiento suyo general de lo que será en materia de política internacional su gobierno a partir del 12 de octubre, partiendo de este retardo que usted reconoce. Exacto. Y que contrasta con la celeridad con que el país del que hablamos se ha movido desde el 11 de marzo hasta hoy. Sí, pero lo que ocurre es esto. Allá también todo el mundo sabía que la Asociación de Libre Comercio y el mercado común se tiraban al alma, pero con buenas maneras. Nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Nosotros no tenemos por qué pelear. Si él quiere desarrollarse, que se desarrolle, que haga todo lo que quiera, y bendito sea si lo consigue, ¿por qué no? Nosotros no estamos para oponernos a nada que sea ventajoso para ellos, al contrario, ayudar si es posible, pero no olvidando de que en lo internacional hay a posteriori un objetivo más profundo y más importante que el de desarrollarse y poder. No hay que olvidarse que estas son las grandes reservas del mundo, de un mundo que ya se está quedando sin alimentos y sin materia prima por el derroche que ha hecho en su expansión tecnológica. ¿Usted cree, general, Cuidado, que hay una incógnita
que es la siguiente. Los países de la Comunidad Europea, encabezados básicamente por Francia, Italia y Alemania, habían aprovechado muy bien el plan Marshall, se habían reconstruido, habían reestructurado, incluso habían creado ya sus sistemas políticos definitivos en los tres países y empezaron la lucha con el viejo mandante, digamos así, que quería usar a Inglaterra, y se defendieron muy bien. Tenían una infraestructura tecnológica, comercial, etcétera. Incluso tuvieron audacias de comerciar con los países comunistas, magnífico. Ahora, acá en América Latina, ¿en qué forma los países que podrían crear una comunidad latinoamericana, descontando a Brasil, que seguramente no querrá, dado sus compromisos con Estados Unidos, pero los otros países tienen las energías, las fuerzas, los capitales, la técnica, o el hecho de que sean la reserva de materias primas del mundo le dará los capitales necesarios y la tecnología necesaria? Eso es lo que está sucediendo. Los ofrecimientos actuales a nosotros son una cosa que me han dejado a mí perplejo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros quisimos desarrollarnos, el mundo estaba infracapitalizado. Había terminado una guerra donde habían quemado los capitales. Toda Europa, y sí, lo más importante del centro de gravedad de la potencialidad tecnológica y económica del mundo, estaban exhaustos. Lo único que ahora están pistones, no saben qué hacer con la plata. Yo le decía a un señor alemán muy importante, se había pensado todos esos miles y miles de millones de marcos que tienen allí, para quién los habían construido, para quién los habían hecho, cuando hay 25 divisiones, 45 divisiones en la frontera. Ellos están necesitando sacar sus capitales. Y toda Europa le está ocurriendo más o menos lo mismo. No es el caso de la reconstrucción de ellos, porque en la reconstrucción de ellos fueron dos problemas muy graves los que se le plantearon. A ellos los reconstruyeron, pero los colonizaron. Vino después la segunda etapa, que era la liberación. Y en esa lucha por la liberación fue que se constituyó la Comunidad Económica Europea. Pero su gobierno tendrá que tener bastante imaginación política para lograr eso, porque la Argentina presenta un cuadro y diferentes países latinoamericanos otros. No sé si hay tanta garantía, o garantía sí, pero seguridad, digamos. Sí, bueno, son dos elementos que yo compulso como de gran importancia. Ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya, y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, están en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen los otros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista. Fui el que puso en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puse en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Evidente. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas.
Sí, posible. Y tenemos terreno para hacerlo. Usted corre peligro de coloque su gusto en la sociedad rural generalmente. No, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será negocio para la República Argentina, que es distinto. Si usted me permite, yo quisiera hasta ahora hacer una breve síntesis, Sí, porque cómo no. quiero pasar a un tema que todos lo tomamos un poco con pinzas y espero que usted lo afronte Sí. totalmente. Cómo no. Bueno, usted ha dicho que su gobierno es la continuidad de los dos gobiernos anteriores, donde se han hecho... Es decir, con las modificaciones que la situación impone. Lógicamente, que recién entonces usted va a poder establecer los planes definitivos, aprovechando las cosas que se hayan hecho hasta ahora. Exacto. Que considera que el país está en emergencia y es optimista en cuanto a que podrá hacer los planes, es optimista en cuanto a que el país acepte el estado de emergencia y la idea de una unión nacional. Es optimista también en cuanto a que los políticos acepten la idea del estado de emergencia y la necesidad de que su gobierno sea de emergencia. Emergencia en el sentido de reconstruir las realidades evidentes que nos rodean. Natural. Al mismo tiempo es optimista en cuanto al papel de la Argentina en América Latina. Cree además que dada la estructura de nuestro país, que nos ha dado Dios o Sí. Colón o como fuera, nos permitirá ser la canasta del mundo nuevamente, que hay una posibilidad de explosión de la producción agropecuaria, el país está capacitado, los capitales existen, la tecnología existe. Y sin necesidad de parar la tecnología, seguir adelante con el desarrollo tecnológico. Es decir, que toda deuda externa, problemas financieros, inversiones se cubren con dos cosechas interesantes de la Argentina. Ahora toquemos ese tema que todo el mundo le escabulle un poco, la juventud. ¿Por qué le digo esto, general? Porque usted ha incorporado en el año 45 a la clase trabajadora a la vida política activa. La clase trabajadora no actuaba políticamente en forma activa. Actuaba a través de dos CGTs. Una era radical y la otra comunista. Incluso me llama la atención a veces que dicen que esta CGT, ¿por qué actúa en política? Pienso que actúa en política porque todas las CGT del mundo lo han hecho y han actuado en política. Claro, porque tiene que tener su política, ¿por qué no la va a tener? Luego, usted ha incorporado a la mujer a la vida política argentina. Es indispensable. Y ahora ha incorporado a la juventud a la vida política argentina. Exacto. Quería precisamente hablar de la juventud. Perfecto. Encantado. Vea, nosotros en 1945 chocamos evidentemente con una juventud que no nos era favorable. Ya lo creo que no. Porque yo era uno de ellos. Exacto. Sobre todo la juventud universitaria, porque estaba en otras direcciones, no la juventud popularmente obrera, que esa fue la que hizo el 17 de octubre. Porque aquí, cuando se habla de juventud, hay que hablar de todas las juventudes que hay, porque las juventudes imperceptiblemente están organizadas en sectores. Cada sindicato tiene su sector juvenil. Y la Confederación General del Trabajo, en el desfile que hemos visto, y son todos jóvenes. Usted ve que viejo por casualidad vi alguno, eran todos jóvenes. De manera que, es decir, que el país está comenzando a mover por lo más noble que tiene, que es su futuro, es la juventud. Indudablemente que esto ha venido con el tiempo, no solamente porque Dios es grande y misericordioso, sino porque el trabajo político realizado por nosotros ha comenzado a dar sus frutos. Ese que ayer era el privilegiado, el único privilegiado, hoy es el revolucionario. Eso se comenzó a formar en la familia. Es decir, que los principios que nosotros destilamos políticamente, malos o buenos, pero que destilamos en la comunidad argentina, en manos de las madres, fueron siendo metidos en los niños desde que nacieron hasta que tenían 6 años, precisamente cuando se forma el subconsciente.
¿quién le saca del subconsciente a esos chicos lo que la mamá le metió durante esos 6 años? Por eso los ve a los chicos de 4 o 5 años ahora en la calle, sí, es la madre. Es decir, el dar nosotros la intervención política que la mujer debe tener en la actualidad. Y en países como nosotros, infrapoblados, más importante. Fíjese usted que nuestra población es insignificante frente a la responsabilidad que tenemos para un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Yo siempre hago el ejemplo, digo, es como si a un individuo le dieran el Sheraton para que viviera, pero que pagara los gastos, ¿sabes? A nosotros nos está pasando lo mismo. Tenemos un Sheraton, hay que pagar los gastos. ¿Y cuántos somos? 24, de los cuales 12 trabajan. Las mujeres no trabajan acá. He visto, es una deserción total de la mujer. De esos, y eso es porque falta trabajo por otra parte también. De eso descartemos los niños, descartemos los viejos y quedarán 7 u 8 millones que son los que cargan con todo. Como siempre digo, descontando también los vagos que los hay, ¿sabe? Bueno, nosotros tenemos que llegar a esa solución. Fíjese usted lo que pasó en China. En China no trabajaba la mujer. Se morían 12 millones por año de hambre. Hoy la mujer trabaja, es decir, que de los 400 millones que trabajaban, que deben trabajar en China, antes había 200 que no trabajaban. Ahora, usted va a las fábricas en China, son casi todas mujeres. Usted va al campo y las mujeres trabajan, y los hombres también. Es claro, son 750. Usted va a las fábricas en China, son casi todas mujeres. Usted va al campo y las mujeres trabajan, y los hombres también. Es claro, son 750 millones que trabajan todos para darse de comer. Allí en China la consigna es simple, cada uno debe producir por lo menos lo que consume. ¿Qué pasaría acá, no? Argentina, si damos esa ley. Pero volvamos a Pero tenemos que poner a trabajar a la mujer. general, la función que le atribuye usted hoy, 1973, a Argentina, a esa juventud, a ese muchacho que Volviendo a la tiene 17, 18, 20 años hoy, y que algunos de ellos... Hace 5 años yo llamé a los que entonces estaban como dirigentes de la juventud y les dije, vean muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista, pero están en el partido político peronista, partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan en una, diremos, en una forma distinta, creando una generación de emergencia? Porque yo ya tenía la idea desde entonces. Y usted ve que hoy hay organizaciones donde hay de todos los partidos políticos en la juventud. Y se reúnen y es decir, la juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido, por lo menos se ha frustrado. Cuidado, no contaminemos la otra que viene, que es la juventud, y que debe en este momento desprenderse de donde está y conectarse a la generación anterior que también hizo, salteando eso. Utilizando naturalmente todo lo que sea utilizable de esa generación, no es por qué, pero no es muy fructífera en ese sentido. Y los muchachos son los que han de realizar, es decir, no el trasvasamiento generacional de un partido político que no tiene ninguna importancia, el trasvasamiento generacional de la nación argentina, del país. Piense como piense, sienta como sienta el muchacho, que no hay que cortarle las alas, hay que darle alas, ya el tiempo se encargará de irle cortando las alas. Es decir, que la juventud en este momento juega un papel de reserva para una estrategia inmediata. Claro, y que hay que irlo utilizando. Claro que los muchachos se han exacerbado un poco, por eso que decía Zhou Enlai, La juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo, Dios me libre si se lo decimos todos los días. Complementando lo que decía Villarroel simplemente, todavía no es el turno de actuar de la juventud, debe todavía no,
porque el país está en un estado de destrucción. No le entreguemos una cuestión destruida, nosotros que algo podemos hacer, entregarle algo mejor que el que le entregamos, ¿no? Hemos dicho un gobierno de emergencia que durará 3 años. De acá a 3 años los muchachos tendrán ya la manija. Esa es una respuesta partiendo de la base. Muy importante. ¿Puede repetirlo, general? Claro. Sí. De acá a 3 años hay que ir haciendo uno de los muchachos. Exacto. Pero lo curioso es que los muchachos aceptan esta espera únicamente si usted se lo dice. Ah, sí, sí. Nadie más. Además tiene que... Yo todavía Solo en diálogo con usted. Sí, todavía no he hablado con ellos, porque he estado esperando una decantación natural, porque tampoco quiero que se transforme el movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él. Yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles, y que no se utilice el comprarse a algunos chicos que, pobrecitos, han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir. No, eso hay que eliminar eso. Eso ya en la juventud está casi eliminado. Está casi eliminado. Falta lo que decíamos recién, que usted se lo explique. Es natural, y yo se lo voy a explicar en su momento. Porque usted sabrá, general, que mucha gente joven, al votar al frente el 11 de marzo, votó por una revolución. Todos votamos por una revolución, pero la revolución hay que hacerla. Y la revolución no se puede hacer a la tremenda y tirando un viejo por la ventana todos los días. No, vamos. Voy a pedir una breve pausa ahora por razones técnicas. En 2 minutos continuamos este diálogo. En un momento continuamos entonces en este diálogo con el Teniente General Juan Domingo Perón. No, ¿por qué no abre un poco la ventana a ver si se ventila un poco esto, que hace mucho calor? No, gracias, no, nada. Como pueden ver ustedes, la parada técnica ha tenido que ver con la duración del cuadro, con la duración del rollo de video en donde se grababa, y Perón está lo suficientemente distendido, sobre todo después de que se le anunció que terminó el rodaje, digamos, el rodaje de la entrevista, como para pedir que abran la ventana, que hace calor, en fin, una situación absolutamente cotidiana y creo que muy difícil de ver. En todas estas películas que estamos viendo de Perón hay muchas frases célebres, ¿no? O sea, hacía chistes. Perón era muy citable, y de hecho lo fue, lo sigue siendo, ¿no? Vamos a ver entonces la segunda parte de este material absolutamente inédito, esta entrevista con Perón realizada por Maidana, Villarruel y Timerman. Hemos analizado en esta primera parte del programa varios temas que consideramos de gran trascendencia y usted ha dado algunas respuestas muy concretas con respecto a cómo ve usted el país hoy y cuáles serán sus objetivos a partir del 12 de octubre. Pero probablemente muchos de nuestros televidentes querrán que hablemos con usted de temas un poco más actuales, quizá un poco más cotidianos. Yo le propongo, por ejemplo, uno, para pedirle una definición. Usted ha hablado hace muy poco tiempo de que su movimiento también debe institucionalizarse. Muy gráficamente dijo que terminó la época del dedo y que ahora son las bases las que deben elegir a sus dirigentes. Exacto. Mi pregunta concreta es esta. ¿Dentro de cuánto tiempo cree usted que en su movimiento los afiliados podrán elegir por el voto directo a sus representantes y a sus autoridades? Bueno, yo comenzaré por decirle que siempre he tenido la aspiración de que el movimiento fuera un movimiento institucional. Pero los hechos me han obligado a, en vez de realizar una dirección política del movimiento, a realizar una conducción de lucha. Y la conducción, por antonomasia, debe de ser obra de un conductor, no de dos. Napoleón solía decir que es mejor un mal general que 2 buenos. Y esto es lo que nos ha obligado a nosotros a seguir una conducta de acuerdo con los acontecimientos. Una dirección no hubiera sido posible. Cuando en 1955 cayó el gobierno constitucional, nosotros comenzamos por decir, bueno, ahora menos que nunca, no se podía organizar porque no estábamos fuera de la ley, perseguidos y con todos los inconvenientes. Formamos comandos de exilados en todos los países alrededor y desde allí hicimos
son comandos intermedios. Desde ahí dirigimos toda la acción para que el movimiento, a pesar de todo, no se disociara. Bien, pero yo cuando caí empecé a pensar que el hombre no suele vencer al tiempo. Lo único que vence al tiempo es la organización. Y que si no queríamos que nuestro movimiento muriera conmigo, porque yo no creía que iba a vivir tanto como estoy viviendo, en fin, teníamos que darle el mayor grado posible de institucionalización. Y así comenzamos ya a hacer las primeras, pero sin resultado. Parece difícil que un movimiento gregario, con el creador de ese movimiento, pueda institucionalizarse. Es una cosa que por lo menos no conozco muchos casos en la historia que se hayan producido cosas semejantes. Entonces dije yo, pensando teóricamente, vamos a hacer una simbiosis, como se produce en botánica, que se siembran dos árboles juntos y crece un tercero que tiene algo de los dos, pero que no es ninguno de los dos, y para ir arrimándonos a una organización realizada, como digo, por una simbiosis. Me mantuve yo y tenté de hacer los organismos. No fue posible. Ahora, naturalmente, la situación ha cambiado. Ahora no estamos proscriptos, ni está el partido ni el movimiento fuera de la ley. Porque el nuestro, por ser un movimiento, no puede tener una estructura rígida por otra parte, porque está compuesta por 4 sectores. Uno es el sector realmente político, donde está la rama masculina y la rama femenina, que no hemos querido juntar nosotros por razones orgánicas. Después está la organización sindical, que nosotros la hemos considerado siempre como la columna vertebral de nuestro movimiento, y en realidad ha sido así. Los trabajadores han sido la columna vertebral que mantuvo enhiesta a la organización. Le doy una interrupción, general. Sí, cómo a propósito de la organización sindical. ¿Es la organización sindical politizada o es la CGT orgánicamente la que forma parte del movimiento? Bueno, nosotros, para que cubrir esa especie de tabú que hay, que las organizaciones no deben intervenir en política, le hemos creado un fusible, que son las 62 organizaciones que se encargan de la política que ha de seguir la CGT. La CGT, en su trabajo específico, no hace la política. Ellos hacen la parte gremial, pero las 62 organizaciones es la que conduce políticamente a la clase obrera organizada. Porque eso es claro, son formas para evitar los ataques directos, etcétera. Porque esto es un cuento demasiado viejo, nace con las organizaciones sindicales, que la burguesía francesa, encargada por Napoleón de organizarla, le dejó el derecho de combatir por 10 centavos de aumento, mientras creó simultáneamente los partidos políticos que orquestaron las leyes que le negaban todo progreso. Desde ahí viene el tabú de la norma. Pero ¿es posible que exista una organización sindical que no tenga su propia política? En ninguna parte del mundo existe. Claro, no puede quedar al margen del proceso. Es natural, son ciudadanos como los demás con los mismos derechos. Ahora, indudablemente que es eso que constituye el movimiento peronista. Debe de tener una organización, pero cada rama debe de manejarse totalmente autónoma de las otras. Todas ligadas a un comando superior o un consejo superior, que es el que dirige el movimiento. Pero la conducción es de las partes. Es decir, como la lucha de las partes es táctica, la conducción de las partes es por los agentes de las partes. Y esa es la organización que nosotros estamos ya dándole al movimiento. General, yo le pregunté esto porque es uno de los temas que más preocupan en este momento a la opinión pública de todos los sectores. Usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado, sí. Por otra parte... Es que precisamente cuando me voy a morir ahora, cuando claro, han esperado mucho. Por otra parte, otro sector muy importante de opinión pública, incluidos sectores importantes del justicialismo, se hacen
en los corrillos políticos, en la mesa de café, en su propia casa, esta pregunta. ¿Y después de Perón qué? Después de Perón, una institución. Que eso venía mi pregunta anterior. Exacto. Del movimiento. Una institución o una disociación que es peligrosa, que es la que tenemos que evitar. Ahora, yo creo que dadas las circunstancias actuales y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada. No. Nosotros lo hemos hecho con una gran amplitud y una gran ductilidad. Algunas veces me decían que cómo yo permitía, que sí señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba, casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, sí, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramulio, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remolino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Debe ser un equilibrio. Debe ser un equilibrio. Pero el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente. Es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, ¿no? No. Para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la Tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos. Pero esas autodefensas se producen por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento. Es decir, hemos dado esa. Sí. Por eso nuestro movimiento, a pesar de todo, ha subsistido. A través de muchos episodios. De muchos. Hablando de otras estructuras que existen en el país también, las Fuerzas Armadas. En la Argentina hay un TIC, que todavía no ha desaparecido, lógicamente, de que cada vez que ocurre un hecho importante uno dice, voy a ver qué piensan las Fuerzas Armadas. Entonces siempre hay un amigo coronel o comodoro o vicealmirante, etcétera, etcétera. Después de el último gran episodio político que ha vivido el país ha sido el desfile ante la CGT el último viernes. Lógicamente más de uno dijo, bueno, ante esto, especialmente ante la demostración de la juventud peronista, vamos a ver qué dicen las Fuerzas Armadas. Y bien, hablemos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo las ve usted en su próximo gobierno? Yo soy un general con 45 años de servicios continuados. De manera que de ese oficio algo sé. No mucho, pero sé algo. Yo político soy solamente aficionado. Mi profesión es conductor. Yo me cultivé como conductor desde que empecé a estudiar. Es decir, creo que el oficio más elevado de la jerga militar es el conductor. Es el vértice Muy bien. De manera que conozco perfectamente bien a las Fuerzas Armadas, como conozco también profundamente sus deberes y sus posibilidades. Yo creo que a las Fuerzas Armadas hay que dejarlas tranquilas, que trabajen en su misión específica, que la tienen. Ahora, ellos, ¿en qué deben conectar con la fuerza política? Sí, señor, tienen que conectar con todas las fuerzas, porque hoy la guerra es la nación en armas, ya no es un ejército que sale a combatir con otro ejército. Hoy es un país contra otro país, donde todo lo que se puede emplear se emplea en esa guerra. Es decir, es la etapa de las naciones en armas. Son naciones en armas las que combaten. En consecuencia, los militares son un sector de esa nación. En la guerra misma, la guerra no es un asunto ya solo de los militares.
es de los políticos. Es de los políticos que preparan diplomáticamente la situación. Algunas veces las guerras se ganan a través de la diplomacia y se pierden también a través de una diplomacia. Cuando la diplomacia ya no da más, entonces se emplea la fuerza. Es decir, la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios. Así dice Clausewitz, que es el clásico de la guerra. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el ejército es una parte de la nación que se ocupa de ese sector, de la continuación de la política por otros medios. Pero curiosamente, en los últimos años, a través de la ideología de la lucha contra el comunismo del ejército norteamericano, a muchos ejércitos de Sudamérica, incluso al nuestro, a nuestras Fuerzas Armadas, se los ha instruido diciéndoles que no hay peligro de guerra exterior, ya que Estados Unidos cuidaba la paz en el continente, que el peligro era interno, y están preparadas, estratégica, tácticamente, para una lucha interna. Hay que revertir eso. Lo natural es que ese ha sido un trabajo que yo ya lo he explicado. Comienza en 1956 en la primera resolución. Exacto. Allí se prepara eso. Se prepara para tomar a través del Pentágono y sus relaciones. Hoy se está realizando un acuerdo entre comandantes en jefe para la defensa continental en Venezuela. Y Perón le ha dicho, no señor, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es que esto... hay que tener cuidado de no sacar los pies del plato. Eso es una incitación a que las Fuerzas Armadas tomen en reemplazo de las fuerzas políticas la dirección política internacional del país. Claro. Esas son cosas que no pueden. Es como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un grave conflicto. Yo se lo he oído comentar a algunos diplomáticos norteamericanos. Desde hace muchos años, el Departamento de Estado no es el que conduce las relaciones internacionales en los Estados Unidos, el Pentágono. Ellos no están conformes con eso. Hay una tendencia a eso. Y nos quieren sacar a nosotros también hacia esa misma tendencia. No es, diremos, lo clásico, lo que debe de ser. Deben de trabajar unidos y de acuerdo, las dos, todas las fuerzas de la nación. Pero la misión es una para uno y otra para otros. La misión de las Fuerzas Armadas es preparar el país para la guerra conjuntamente con las fuerzas políticas. General, en este momento, en esta época del continentalismo, como usted la define, las Fuerzas Armadas tienen suscritos algunos compromisos que en alguna medida fueron suscritos a nivel político. Por ejemplo, el Pacto de Río de Janeiro del 47, la Junta Interamericana de Defensa, etc. ¿Cuál será la actitud entonces que a su criterio deben tener nuestras Fuerzas Armadas y nuestro poder político, instruyendo en ese sentido, frente a esa situación real? Sin penetrar profundamente el asunto, para mí eso es un asunto total y absolutamente inconstitucional. Si hemos de ajustarnos a la Constitución, las relaciones internacionales son resorte exclusivo del presidente de la Nación Argentina. Y nadie puede establecer pactos ni compromisos por detrás del presidente de la Nación, que es el jefe de la Nación y el que por la Constitución le corresponde total y absolutamente la conducción de las relaciones internacionales. ¿Es así? Exacto. Y esos aquí documentos... no se trata de que cumplamos el espíritu de la Constitución, sino la letra de la Constitución, para no equivocarnos. En consecuencia, ¿usted considera que esos compromisos deben ya dejarse de lado? Yo creo que ya no tienen razón de ser. La mitad de esos compromisos. Cuando yo estuve aquí de presidente no se hizo ningún compromiso y venían acá el jefe de la aviación, el jefe del ejército, el jefe de la marina norteamericana. No, señor, nosotros no adquirimos compromisos de esa naturaleza. La defensa continental, sí señor, el Atlántico Sur, nosotros vamos a defender el Atlántico Sur en las costas que nos corresponden. El general Mercado Carrillo, consultado ayer, a punto de viajar para Venezuela, dice lo mismo. Se le preguntó si él consideraba que Cuba debía estar representada en la reunión de Caracas. Él dijo que a su criterio debía estar representada en todas las reuniones a las que quisiera concurrir. ¿Usted piensa lo mismo? Claro. O no forma parte del continente. Perfecto.
Ya que tocamos... pero quiero decir, ¿cómo se puede articular eso? Porque evidentemente en la práctica va a encontrar un tropiezo inmenso. ¿El qué? Esa incorporación real de Cuba a ese tipo de... Bueno, es cuestión de que terminemos de una vez con las fronteras ideológicas. Todos venimos declamando un catecismo que ninguno cumplimos. Hace años que hemos dicho se acabaron las fronteras ideológicas en el mundo. Y entonces uno, porque está allí y tiene un sistema que no les gusta a muchos, lo arrumbamos y decimos, que está aquí no existe. No se ha hecho eso con China durante un montón de años, que caracteriza la mayor estupidez del mundo pensar que un país de 800 millones de habitantes no existe. Vamos. De eso traslado a Cuba y es exactamente igual. No son los sistemas de aislamientos ni de castigos infantiles los que deben regir la política internacional. Hay cuestiones mucho más graves, mucho más grandes y mucho más importantes. Ya que estamos con Cuba, la Argentina ha ofrecido y Cuba ha aceptado créditos muy importantes que darían trabajo a una serie de sectores industriales del país, claro, en el campo de las manufacturas, maquinarias, automotor, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Lógicamente aparecieron los críticos de esa medida. Que cómo dábamos plata si no teníamos. Especialmente al Sogaray Manrique, claro, que insisten que hemos regalado a Cuba 1.200 millones de dólares. Explíquenos su opinión. Son los primarios. En todas las actividades de la vida hay los que solo ven hasta la altura de la nariz, no ven más allá. Y hay hombres que suelen saber comerciar y otros no. Ellos han demostrado cuando actuaron que no sabían comerciar. Porque el darle a un país cualquiera un crédito es lo que nos han venido haciendo a nosotros durante 2 siglos. Ese que nos daba el crédito no ponía un centavo. Lo poníamos nosotros en crédito ante los bancos donde se descontaban los documentos. Si a nosotros nos lo han hecho durante 2 siglos con ventajas para los que lo hicieron, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros también en las mismas condiciones que lo hicieron ellos? Esta gente cree que nosotros sacamos del Banco de la Nación 1.200 millones de dólares. No lo creen, lo dicen nada más. Sí, bueno, eso imagínense, cuando se dicen esas cosas, ¿qué va a decir uno? Pero los que realizan estos es gente de negocios que sabe lo que es un negocio y lo está realizando al negocio. General, usted decía recién... De eso, desde que damos empezamos a estar beneficiados. Claro, crítica sí es fácil, pero que lo vean al ministro de Economía, que él sabe lo que hace. General, usted decía recién que está asombrado de los ofrecimientos que se están recibiendo en este momento. Me imagino que se refería a posibles inversiones, empréstitos, etc. Es de todo, es decir, como una botica. Como suponemos que hace falta capital en este momento en el país, especialmente para cambiar las estructuras, como usted ha dicho, quisiéramos saber de dónde cree usted que va a llegar la mayor afluencia y si ya hay algo en concreto de algún sector. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿sabe? Nosotros tenemos que tomar los que nos convengan porque hay muchos. Tomaremos en el orden de la conveniencia los créditos, esas cosas. Que por otra parte todos esos créditos que se pueden pedir para la República Argentina no son una gran obligación, en cambio son en este momento una gran ayuda. Y se tomarán en la medida que sean más convenientes, porque no todos vienen igual. Claro. Hasta ahora lo que se ha tomado han sido con unos intereses leoninos. Ahora se han bajado, son los intereses más bajos del siglo lo que se están compulsando en este momento para todos los empréstitos. ¿Y a qué se debe ese cambio? Bueno, en que la gente cree que esto es una inversión segura, porque el dinero es lo más cobarde que hay. Mientras ha fallado esa seguridad,
la gente no ha querido, ni aun cuando le pagaran grandes intereses. Es preferible ganar la mitad del interés en una operación segura que ganar el doble en una que puede perderlo todo. Y eso lo miran todos los comerciantes, que son los que hacen esta clase de operaciones. General, puede parecer un enfoque simplista, Sí. pero de todas maneras a algunos de nuestros espectadores se les ocurre ya decir que usted está trazando algo que parece un cuadro muy fácil de hacer. ¿No se va a lesionar algún interés que reaccione muy violentamente? ¿No se va a tener que enfrentar a alguna situación propiamente difícil y sacrificada? Vea, yo no he visto nunca a nadie que pueda hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿sabes? Bueno, pero en esas cáscaras hay nombre concreto, ¿no es cierto? Sí. Es decir, hay que saber. Sí, claro, hay que tratar de hacerlo lo más pasable posible, pero no todo se puede hacer a gusto de toda la gente. Claro, hay algunos que van a ser lesionados, no en sus verdaderos y genuinos intereses, sino en los excesos que sus intereses han tenido tras de ¿Se sí. siente usted con poder y fuerza para enfrentar a esos intereses? Ah, sí, no. Porque la ley es poderosa, ¿sabe? Cuando se la hace cumplir. Es cuestión de hacer la legislatura correspondiente, que nos tienen parado un poquito en el Congreso, que ayer he pedido que nos ayuden, que no nos duerman esas cosas. Cuando se establece el Congreso, que ayer he pedido que nos ayuden, que no nos duerman esas cosas. Cuando se establece una legislación que es justa, empecemos por ahí, no es nada injusta la ley. Es decir, nosotros tenemos derecho de aceptar los que vienen aquí a ayudar al país y tenemos derecho de rechazar a los que vienen a explotarnos. Porque la justicia no nos obliga a ser estúpidos, ¿no? General, entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, y especialmente en los días posteriores a su visita a Roma, donde usted recibió por primera vez al doctor Cámpora, en ese momento electo, comenzaron a crearse una serie de expectativas y especulaciones con respecto a la posibilidad de que de la zona del mercado común europeo, Europa Occidental, se produjera una verdadera gran afluencia de inversiones hacia el país. ¿Hay algo de eso? Está todo en estudio y en marcha, y algunos ya en ejecución algunas cosas. Solo que esto hay que hacerlo con prudencia, la gente que hace esto tiene que estudiar profundamente, porque en esto siempre hay, en cada ofrecimiento, ¿sabe? Hay un riesgo. Es ese riesgo el que hay que estudiar. Usted acaba de reiterar algo que había dicho en el Congreso: he pedido a los legisladores que nos ayuden, que se apuren con las leyes. Eso me induce a pensar que esas leyes son las que usted adoptará para hacer sus planes económicos. Bueno, son el punto de partida. El punto de partida. Porque después se orquestará toda una legislación que ya acompañe todo esto. Natural. Esto es indudable, el producto de estudio de mucho tiempo ya, lo más elemental. Es decir, es como aquel que tenía abierta la caja y que todos los días le sacaban la plata. Bueno, se echó la caja, le echó la llave, ahora vamos a ver en qué condiciones se abre la caja, ¿no? Es lo que se está haciendo ahora. Hay ya que hemos pasado revista un poco a tantas instituciones y estructuras argentinas, hay una también que está jugando un papel importante en la política y que además tiene sus propias contradicciones internas: la Iglesia. Sectores de la Iglesia han apoyado mucho al peronismo combatiente, otros lo han mirado de otro modo, con más reticencia, pero evidentemente la Iglesia quiere participar en la vida nacional, quiere tener mucho que decir en el campo social, político, económico, cultural. ¿Cómo ve usted el papel de la Iglesia en su gobierno? Bueno, la Iglesia sostiene un reino que no es de este mundo. Y yo sigo pensando que ellos deben luchar por ese reino. Es decir, la acción política de la Iglesia no puede perturbar a los poderes del Estado, sino que debe colaborar dentro de los poderes del Estado, como en todas partes del mundo se produce. Cuando desde el púlpito se ataca abiertamente al Estado, ese sacerdote no está cumpliendo ni con su deber de sacerdote, ni con su deber
de ciudadano, porque el ciudadano que grita en la plaza, pero que se saque los hábitos que lo protegen, etcétera. Es decir, ellos tienen una intervención, no se le puede negar una intervención, porque su función no se puede realizar alejado de toda acción política y sobre todo de toda acción social. Pero eso tienen que ejercerlo con prudencia y cumpliendo una misión, no realizando una tarea política. Ellos sí que no pueden intervenir en su ministerio en la política activa y menos en la lucha. Como yo veo el problema y como se acepta la Iglesia en todas partes del mundo. Ahora que alguno por ahí saca los pies del plato, no importa, una golondrina no hace verano, pero el conjunto, yo creo que aquí en el país eso está muy bien, eso está bien, no hay desviaciones. La Iglesia aquí se ha portado muy bien en mi concepto, aún los mismos curas del tercer mundo. Ellos tienen su concepción y su punto de vista y lo defienden. Yo creo que en eso nosotros no tenemos nada que observar, los peronistas no tenemos nada que observar. Algunas veces la Iglesia nos ha dado a nosotros y otras veces le ha dado a los demás. En general también... Estamos a manos. También un tema que usted tocó en su exposición ante los legisladores fue el respeto a las minorías. Se me ocurre que podría hablarse más genéricamente de todo lo que sea oposición, el papel que usted le atribuye a la oposición, reconociendo, como se dijo aquí al comienzo, que usted y sus adversarios se tratan con un mutuo respeto, e incluso de algunos grupos que pueden abrigar, ¿por qué no hablarnos con la misma realidad con que se habló de la posibilidad de lo que pasará después de Perón? Cierto temor. ¿Qué le dice usted a esa gente? ¿Temor a nosotros? Bueno, eso es un asunto que no lo podemos arreglar con palabras. Ellos verán que no le vamos a hacer nada que no debamos hacer y que lo vamos a respetar. Vea, yo desde que tengo uso de razón, dije los otros días, he venido oyendo hablar del respeto a las minorías. Pero también desde que tengo uso de razón hasta ahora, que han pasado muchos años ya, he visto el desprecio más olímpico por todas las minorías que he conocido. ¿Qué minoría ha hecho algo en el país con el respeto de la mayoría? Jamás. Es decir, que las formas políticas hasta ahora realizadas en el país no respetan las minorías. Es decir, hay que llegar a una conjunción y no la respetan porque están a los palos uno con los otros, que en la pelea nadie se respeta, pega donde puede, ¿sabe? Entonces hay que suprimir esa lucha, que es irracional, porque si los dos están luchando por la misma cosa no tienen por qué matarse a palos. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con esas minorías y trabajar con ellas y incorporarlas. Si en las minorías hay valores perfectamente apreciables que han de utilizar. ¿Cómo se incorporan? Yo recuerdo que en la vida política argentina, la única vez que un presidente aceptó un ministro que no era de su partido es el caso del doctor Frondizi, que aceptó de ministro de Economía al ingeniero Alzogaray porque las Fuerzas Armadas se lo impusieron. Si no, lo derrocaban o le creaban una crisis. No recuerdo otro caso de civilización política, digamos así, entre comillas, en la Argentina. ¿Cómo ve usted esta incorporación de la minoría, esta incorporación del prójimo a su gobierno? Creo que hay que ir, en esto el apetito viene comiendo. Hay que comenzar, en mi concepto, a unir en una organización de cualquier tipo. Yo he hablado de un consejo como podría haber hablado de un organismo X. Lo que surja de la realidad. Exacto. Para que realmente cuando tengamos que hacer una cosa trascendente y haya una minoría que dice no, yo no quiero eso, por lo menos se discuta, se lo conforme o no se haga, si es preciso, respetando esa decisión de la minoría. Cuando comencemos a respetar a la minoría, entonces las minorías también comenzarán a respetar a la mayoría, porque ese ha sido otro factor, que las minorías se tiran a muerte contra es decir, como si se tratara de otro país y de un enemigo ancestral, ¿no? Y lo empieza a calumniar y se hace, bueno, ¿qué construye con eso? No existe bueno, eso está dirigido desde afuera, no desde acá.
No ha existido una sistemática denigración de los hombres políticos. Así que podríamos decir que en la Argentina hubo mucho más tiempo, falta de respeto de la minoría por la mayoría que a la inversa. Exacto. Porque son las mayorías las que tienen que estar preocupadas. Exacto, porque nunca se las ha respetado tampoco. Es decir, a la minoría, como todas las fuerzas políticas que quieren utilizarlas, hay que ganárselas. Así como uno se gana un adherente para que vote, hay que ganarse un amigo allí para que colabore, en beneficio del Estado, no hacia la fuerza política propia. ¿Por qué? Que sea un enemigo mío, pero no del país. Y si yo hago algo bueno para el país, que él no esté en contra de eso bueno que hago el país solo porque es opositor o porque es minoría. Eso es destructivo, eso es negativo. General, como político no es aceptable. General, en este análisis de la realidad argentina 1973 que estamos haciendo, no podemos eludir un tema que es precisamente una candente realidad. En mayo de 1969 se produce la primera, digamos, explosión social de un sector del pueblo, el de menores recursos, que durante 3 años se vio sojuzgado un poco por la fuerza de una dictadura militar. A partir de ese momento nace en el país un fenómeno nuevo, el de la resistencia armada en una u otra forma, que poco a poco va derivando a lo que hoy es la guerrilla. Exacto. Yo quisiera saber, ¿cómo ve usted este fenómeno que muchos pensaron que iba a terminar el 25 de mayo y no ha terminado? Yo de eso sé bastante, porque como decía el cura del crucifijo, lo conocí naranjo a ese, todavía no lo habían hecho. Yo estaba precisamente en París cuando eso nació. Eso es una creación de algunas fuerzas de izquierda insatisfechas y otras que sistemáticamente niegan la posibilidad para los partidos marxistas de poder progresar dentro de la ley. Esto es una cosa que vean, es curioso. Muy pocos países de la Tierra, las organizaciones marxistas han podido progresar dentro de las leyes. Entonces, se piensa que no son, diremos, comunistas, no, son fuerzas marxistas dispersas, trotskistas, etc., que producen el primer hecho en París el 30 y 31 de mayo de 1968, lo que se llamó las barricadas, que comenzó con un gran letrero puesto en la Sorbona, que me costó a mí mucho traducirlo por lo que decía. Decía, ustedes son las guerrillas que vienen a destruir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el título de porvenir. La sociedad industrial debe desaparecer. La sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. Queremos un gobierno donde la imaginación haya tomado el poder. Esa fue la escarapela inicial de ese movimiento, que se articuló en París y se maneja todavía desde París. Corresponde a América Latina un señor Posada. Yo tengo toda la información porque los conozco a todos ellos. Yo he estado conversando con muchos de ellos durante esas cuestiones de las barricadas. Las barricadas fueron el golpe contra De Gaulle, en realidad de verdad, pero con una derivación que tenía la aspiración de ser la segunda revolución francesa, porque de eso se hablaba. Y a muchos nos engañaron al principio, incluso a mí, hasta que conocí perfectamente bien su movimiento organizado en el mundo con tendencia marxista, pero que no se sistematiza en nada. Es una lucha para tomar el poder, exclusiva y directamente. Una lucha activa y armada del país. ¿Cuál sería su mensaje final de una audición que ha analizado toda la realidad nacional e internacional? Bueno, su conclusión. Exacto. Decirle a todos los argentinos que estamos decididos a empezar y pedirles que cada uno colabore en la medida de sus posibilidades. Preguntarán ellos qué es lo que tienen que hacer. Nosotros estamos preparando los planes y cada argentino tendrá una misión. Lo único que le pedimos es que la cumpla.
Y si eso se realiza, la Argentina en muy poco tiempo va a salir del bache en que se encuentra. Mi manera de pensar. Pero perdón, señor, para Sí, ampliar. señor. No es que deba esperarse milagrosamente que el 13 de octubre Perón arregle todo. Natural, ¿sabe? Eso ojalá fuera posible, pero no. Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar. En lo político como en lo social, se ha llegado a un pacto social que ha sido natural, que ha parado la inflación como único fenómeno en el mundo. Hemos pasado de un año de 80% de inflación a uno que ha rebajado los precios. Ya eso sí que es un verdadero milagro, porque no lo he visto realizar en ninguna parte del mundo. Vean lo que le pasa a Estados Unidos con toda la plata que tienen. Cada día la inflación los devora de alguna manera diferente, pero no la pueden parar. Nosotros hemos parado, creo que esa es la mejor promesa que podemos dar a los argentinos. Es decir, no le vamos a aumentar mientras no podamos los medios para su felicidad y tranquilidad personal, pero sí vamos a impedir que otras fuerzas los sumerjan debajo de la línea de la vida que debe mantener. Yo recuerdo que ese pacto social está inserto en su documento de 10 puntos de agosto del año pasado, y evidentemente se está cumpliendo y sigue contando con su aval, pero no debemos desconocer que dentro de las fuerzas que componen el frente hay algunas que lo cuestionan. Sí, naturalmente. Yo no creo que todos algunos pueden ser perjudicados, pero en esto si podemos perjudicar al 5% para favorecer al 95%, creo que es una medida que es necesario tomar. Las medidas del gobierno generalmente son así, no favorecen a todos. Al que ha estado especulando hasta ahora, claro que lo va a perjudicar, pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos.